es Otto Warmbier, un alegre joven de 21 años que jamás se metía en problemas y le encantaba conocer nuevas culturas. Un día su inocencia lo traicionó, ya que cometió un acto que en un país civilizado jamás hubiese tenido graves consecuencias. El problema es que lo hizo en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Otto Frederick Warmbier nació un 12 de diciembre de 1994, concretamente en Cincinnati, Ohio. Sus padres, Fred y Cindy, criaron a Otto junto a sus dos hermanos en un hogar donde se valoraba la educación, el respeto y la curiosidad. Desde niño, Otto ya mostraba una mente inquieta. Le apasionaban los mapas, los libros de historia y todo aquello que transportara su mente más allá de su barrio natal. Cuando llegó a la adolescencia, Otto entró en la Wyoming High School, donde destacó por ser un estudiante brillante. En dicha etapa, aparte de ser muy buen estudiante, también practicó muchos deportes y fue elegido presidente del consejo estudiantil. Para un adolescente es fundamental tener el apoyo de tus amigos y compañeros, y Otto era una persona muy querida tanto dentro como fuera del instituto. Al terminar dicha etapa, ingresó en la Universidad de Virginia, donde eligió estudiar economía y comercio internacional, ya que su sueño era trabajar viajando por el mundo. Durante sus años universitarios, amplió sus horizontes viajando al extranjero y cursando un semestre en la London School of Economics, donde profundizó su interés por las relaciones internacionales y las diferencias culturales. Por otro lado, su familia le apoyaba en todas sus decisiones, ya que Otto era la clase de hijo que todo el mundo quisiera tener, aunque a veces ese apoyo iba acompañado de cierta preocupación, por una confianza en parte motivada por la inocencia de la juventud. Llegando a finales de 2015, es decir, a unas semanas de cumplir los 21 años, Otto descubrió un folleto de una agencia que le ofrecía viajes poco comunes, y como era de esperar, dicho folleto le llamó muchísimo la atención. En él se ofrecía una visita turística a Corea del Norte, un país desconocido para la gran mayoría. Para él era la oportunidad perfecta para ver con sus propios ojos uno de los lugares más misteriosos del planeta. Cuando este se lo fue a comentar a sus amigos, dudaron bastante y sus padres le pidieron precaución, pero nada de eso hizo cambiarle de opinión. Con apenas 21 años, una mochila y un pasaporte lleno de sueños, se despidió de su familia en el aeropuerto. Otto por aquel entonces no lo sabía, pero ese viaje marcaría un punto de inflexión en su vida. Al llegar, Otto y el grupo de jóvenes de distintas partes del mundo fueron recibidos con disciplina y control. La mayoría de ellos eran jóvenes occidentales, provenientes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania. Todos viajaron a través de la agencia Young Pioneer Tours, la cual gestionó las visas norcoreanas y de paso les dio una charla sobre cómo tenían que comportarse dentro del país. Entre ellos habían simples curiosos, mochileros y viajeros universitarios, como era el caso de Otto. Ya dentro de Corea del Norte, todos y cada uno de los movimientos eran vigilados. Los guías norcoreanos sonreían, pero nada escapaba a su mirada. Los turistas no podían moverse sin permiso ni fotografiar lo que quisieran. A Otto dicho contraste le fascinaba. Veía en cada detalle una historia que quería entender. Visitó templos, monumentos, fábricas y escuelas, todas ellas cuidadosamente preparadas por el gobierno norcoreano para dar una buena imagen a los extranjeros. El viaje estaba yendo de maravilla. La última noche el grupo se hospedó en el hotel Jangakdo, un enorme edificio ubicado en una isla del río Taedong, en el centro de Pyongyang. Dicho hotel era un lugar aislado, ya que los visitantes no podían salir de ahí sin autorización. Los turistas bebían, reían y se despedían del país que estaban a punto de abandonar. Otto, en un momento dado, dejó la fiesta de lado y se ausentó del grupo. La inocencia y la curiosidad que le caracterizaban estaban a punto de darle el peor revés de su vida. Otto, quizás por curiosidad, por impulso o por simple inconsciencia, bajó solo por los pasillos silenciosos del hotel. En uno de esos pasillos vio un cartel de propaganda política colgado al lado del ascensor. Dicho cartel representaba a un líder norcoreano, acompañado de un lema patriótico que decía así: larga vida al liderazgo de nuestro sistema socialista heroico. Otto se acercó, miró a ambos lados y arrancó el cartel de la pared. Nadie sabe por qué lo hizo. Quizás simplemente quería llevarse un recuerdo de aquel hermético país, pero por desgracia para Otto, nada en Corea del Norte pasa inadvertido. Las cámaras de seguridad lo registraron todo. Horas después, cuando se preparaba para dejar el país junto a su grupo, agentes de seguridad lo interceptaron en el aeropuerto. Su amigo, en broma, le dijo que esa era la última vez que lo iban a ver. Le tocaron el hombro por detrás y lo llevaron a un lado. Dije en broma que esa era la última vez que lo iba a ver.
¡Qué ironía! Jamás pensé que sería justamente eso lo que iba a suceder. El resto del grupo no sabía qué estaba pasando. Ese mismo día todos ellos volvieron a sus casas y ninguno de ellos, ni siquiera sus familiares, supieron nada del paradero de Otto Warmbier. Y lo que estaba por llegar te dejará helado. Tras casi 2 meses de su detención en Pyongyang, nadie sabe nada de él. Estados Unidos no tiene embajada en Corea del Norte. Su familia en Ohio solo recibe rumores sobre su paradero, hasta que el 29 de febrero de 2016, Otto Warmbier aparece por las noticias norcoreanas. On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness, and I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. UPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Las primeras imágenes muestran a un chico agotado o quizás bajo los efectos de algún fuerte medicamento y ante las cámaras del régimen, triste y con la mirada perdida, pide perdón. Durante la comparecencia, Otto explica, o más bien repite, que intentó robar un cartel político, según dice, por pedido de una iglesia de su comunidad y una sociedad secreta universitaria. Una historia inverosímil, creada por Corea del Norte para justificar el brutal y desproporcionado castigo que le estaban imponiendo a Otto Warmbier. Los periodistas occidentales presentes en la sala saben perfectamente que es un guión totalmente impuesto por Corea del Norte, pero por desgracia, si intentasen intervenir en favor de Otto, saben que les pasaría lo mismo. A miles de kilómetros, su familia ve por primera vez sus imágenes en televisión. Su madre rompe en llanto y su padre, con rostro tenso, niega a creer que esa versión sea real. Ellos conocen a su hijo y saben que no es ningún criminal. Tras dicha comparecencia, Otto regresa al silencio. Estados Unidos no tiene embajada en Corea del Norte, así que los diplomáticos suecos son los que tomarán el rol de intermediario entre ambos países. Las peticiones internacionales comienzan, pero Corea del Norte tiene con Otto un as bajo la manga para negociar con Estados Unidos. Y tan solo unos días después de la primera comparecencia, Otto volvía a comparecer, esta vez para ser juzgado. Otto iba acompañado por 2 guardias, los cuales parecían casi arrastrarle. Se encontraba claramente bajo los efectos de alguna fuerte medicación, por la cual apenas podía mantenerse en pie. El fiscal del estado lo acusaba por haber cometido un acto hostil contra la República Democrática de Corea del Norte, considerado un grave crimen contra el estado. Ellos le acusaban de que una sociedad secreta de su universidad le había ofrecido $10.000 si traía el cartel consigo. Tras el juicio, que obviamente estaba preparado, el tribunal lo declaró culpable de subversión contra el Estado y Otto finalmente fue condenado a 15 años de trabajos forzados. La sentencia fue inmediata y sin posibilidad de apelación. Durante la lectura del fallo, después de la sentencia, rompió en llanto, pidiendo clemencia y disculpas al pueblo norcoreano. Sus palabras, según los periodistas presentes, sonaban desesperadas, cargadas de miedo y arrepentimiento, pero no sirvieron de nada. Y tras ese juicio, Otto Warmbier desapareció. Tras lo ocurrido, Donald Trump exigió su liberación inmediata y denunció la condena como desproporcionada. Obviamente, Corea del Norte miró hacia otro lado. Nadie sabía nada de él, hasta que en junio de 2017 llegó un rayo de esperanza para la familia. Corea del Norte anunció oficialmente que liberarían a Otto Warmbier, pero nadie se imaginaba lo que estaba por venir. Cuando el equipo médico volaba hacia Pyongyang, les comunicaron que Otto había contraído botulismo y que se encontraba en estado de coma. El botulismo es una enfermedad muy grave y poco común, causada por una toxina producida por una bacteria. Esta toxina afecta al sistema nervioso y puede provocar parálisis muscular. Según los registros médicos estadounidenses, al momento de su repatriación tenía daños cerebrales extensos, pérdida masiva del tejido cerebral e incapacidad
incapacidad para responder al lenguaje o estímulos externos. El 13 de junio de 2017, Otto fue trasladado de Corea del Norte a Estados Unidos. Otto venía en un avión médico estadounidense que aterrizó en el aeropuerto de Cincinnati. En las primeras imágenes del aeropuerto se veía a un chico totalmente apagado. Ya no quedaba ni rastro del chico que abandonó Estados Unidos con una sonrisa. La ambulancia de ahí lo llevó rápidamente al hospital. Al llegar y tras hacerle pruebas, se determinó que no tenía botulismo, y el daño que Otto padecía se debía a una falta prolongada de oxígeno en el cerebro. Su familia alegaba que el estado de su hijo era debido a las torturas que recibió por parte de los guardias norcoreanos, y después de 6 largos días en el hospital de Cincinnati, Otto fallecía a sus 22 años de edad. Después del fallecimiento de Otto Warmbier el 19 de junio de 2017, Choe Kang-il, un diplomático norcoreano especializado en relaciones con Estados Unidos, realizó unas declaraciones con el objetivo de defender al régimen norcoreano de las acusaciones de tortura o asesinato, y afirmó que la muerte de Otto Warmbier era un misterio. Meses después surgieron varias hipótesis sobre su muerte. La asfixia era la más probable, ya que la falta de oxígeno en el cerebro podía haber provocado su estado vegetativo. Un antiguo guardia del régimen norcoreano dio una entrevista en la que explicó lo siguiente. 그분이 감옥에 있으면서 간수들이 있잖아요. 간수들이 많이 때렸대요. 왜 때렸냐면 언어가 안 되잖아요. 영어를 하기 때문에 이 사람이 영어를 하기 때문에 한국말을 잘 모르거든요. 그렇기 때문에 이 사람들은 간수들은 수감자한테 한국말로 말할 거 아니에요. 근데 이 사람은 수감자는 영어로 말하는 거예요. 그러니까 짜증이 나는 거예요. 그러니까 손에 들고 있는 뭘로 총탁이면 총탁으로 그냥 때리고 자기가 간첩 행위를 했다라는 거를. Otto pasó un verdadero infierno, pero tan solo los guardias y las autoridades norcoreanas saben lo que le hicieron a Otto antes de marchar de este mundo para siempre.